Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la casa de nuestro Dios y a nuestra clase de hermenéutica bíblica. Continuamos estudiando los principios de interpretación de la palabra de Dios y estamos viendo ahora cómo usamos esos principios para interpretar correctamente la palabra de Dios. Gracias por su fidelidad a lo largo de estos días de estudio de estos principios bíblicos. Es sumamente importante saber interpretar la palabra de Dios y hemos visto varias de las consecuencias de no hacerlo correctamente. No solo andamos en error y tenemos malas prácticas, sino nuestro fin es perdición. A usted y a mí nos conviene estudiar correctamente la palabra de Dios e interpretarla como la palabra de Dios también lo demanda. Hay un solo significado en cada texto de la Biblia y no está en nosotros, ni está en el mundo, ni en cualquier otro erudito. Proviene de la palabra de Dios. Hay una sola verdad, hay un solo significado, hay un solo sentido en cada texto. Entonces, nuestro trabajo con la guía del Espíritu Santo y a través de nuestro menester en estudiar la Biblia y la diligencia en estudiar en la palabra de Dios se combinan para que en la gracia de Dios usted y yo podamos tener el significado de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a leer el libro de Nehemías capítulo 8, verso 8 nuevamente. Vamos a dar lectura a esta porción de las Escrituras, luego oramos y continuamos con nuestras clases de hermenéutica bíblica. Vamos a Nehemías 8:8. Este versículo se está convirtiendo en un verso lema para nosotros porque está resumiendo todo lo que consiste en nuestra clase. Nehemías 8:8, la palabra de Dios dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este es el propósito por el cual estamos estudiando este curso de hermenéutica bíblica, porque queremos entender la palabra de Dios de la forma que Dios quiere que podamos entender, podamos obtener el sentido, el significado correcto, la intención de Dios al escribir su palabra en aquellos días, pero también para nosotros. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los principios que están ahí. Enséñanos a interpretar tu palabra de la forma correcta, bíblicamente. No permitas que nuestro corazón se desvíe, Señor, tras nuestra propia interpretación, bajo prejuicios humanos, teológicos, sino solamente, Padre, que sea tu palabra la que sea suficiente en nuestras vidas, y enséñanos a la luz de la Biblia cómo interpretar la palabra de Dios, cómo lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, cómo lo hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento y cómo lo ha hecho la iglesia local a lo largo de estos siglos. Padre, más de 2000 años, el mensaje no va a cambiar. Gracias por todo, gracias por tu palabra, gracias por la exposición de estos hermanos que llegan a tu casa a escuchar tu palabra, pero también gracias por los hermanos que a través de estos medios, Señor, a través de YouTube u otros medios, también pueden aprender. Gracias, en Cristo te ruego. Amén. Muy bien, hermanos, estamos nuevamente viendo nuestra clase. Haremos un resumen, no de todo, ya lo hicimos anteriormente. Quiero resumir básicamente las clases anteriores en cuanto a los principios de la hermenéutica bíblica. Así que vamos a pedir a nuestro hermano que nos está ayudando con las diapositivas a dirigirse a esta parte de las diapositivas donde estamos aclarando los principios de la hermenéutica bíblica. La palabra de Dios dice que ponían el sentido. ¿Cómo nosotros podemos obtener el sentido, el significado de la palabra de Dios de tal forma que podamos entenderla correctamente? Recuerda el peligro, hermano mío. No hay interpretación privada. No hay varias verdades. No hay varios significados. Hay una sola verdad, hay un solo sentido y hay un solo significado. Nuestra clase de hermenéutica bíblica se llama bíblica porque nos enseña bajo la palabra de Dios a interpretar la palabra de Dios. La Biblia nos da los principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. Esto es sumamente importante. No podemos interpretar la Biblia con los prejuicios del hombre, con banderas teológicas, sino con la palabra de Dios. ¿Quién nos enseña a estudiar la Biblia? La Biblia. ¿Quién nos enseña a interpretar la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Cómo lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo hacen los profetas, los apóstoles en el Nuevo Testamento? Los principios están ahí. No hemos inventado nada, no estamos sugiriendo nuevas ideas, nuevos métodos, sino que la palabra de Dios nos enseña a interpretar la palabra de Dios. Adelante, mi hermano, avanza parte de los principios bíblicos. Los principios bíblicos. Estamos viendo, recuerdan, mientras el hermano está llegando ahí, en función del libro de Nehemías 8, y esto estamos viendo un pasaje de referencia, pero hay muchos a lo largo de la palabra de Dios. Nos están mostrando algunos principios de interpretar la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuál es uno de los primeros? ¿Cuál es un principio bíblico para interpretar la palabra de Dios? Es un principio, como dice mi esposa, literal. Amén.
daban el sentido. ¿Por qué? Leían claramente la palabra de Dios. La Biblia se entiende de manera natural. Tal como ustedes me entienden y perciben, de la misma forma nosotros. Ahora, dentro de la Biblia hay figuras literarias que también tienen sus normas para interpretarlas correctamente. Tenemos analogías, tenemos metáforas, por ejemplo, los libros sapienciales como los Salmos con los Proverbios. También la palabra de Dios nos enseña a interpretar. En el Nuevo Testamento tenemos las parábolas de Jesucristo, tenemos profecías. Hay figuras literarias como el quiasma que hemos estado hablando, que la palabra de Dios también nos enseña, pero naturalmente es literal. Génesis 1:1, el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo creemos de manera literal. Fueron 6 días y el séptimo descansó, lo creemos de manera literal, en su idioma original. Muy bien. Luego tenemos otro principio. ¿Cuál era? El principio histórico. ¿Qué nos enseña este principio? Bajo la palabra de Dios, el contexto, ¿no es cierto? Tenemos que saber quién escribió, a quiénes escribió, cuándo se escribieron, cuál es el contexto que está rodeando al pasaje que estamos estudiando, porque es importante. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos muchas brechas a lo que se escribió en aquellos días. Amén. El último libro se escribió en la palabra de Dios. ¿Cuál es? El libro probablemente, de Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Cuándo se escribió? Más o menos el 90 después de Cristo. Se acabó toda revelación. Han pasado casi 2000 años después de eso. ¿Y qué nos separa? Nos separa no solo la brecha del tiempo, pero ¿qué nos separa? La cultura. ¿Qué nos separa? Historia. ¿Qué nos separa? La geografía. ¿Qué nos separa? Idioma. ¿No es cierto? Todas estas variables nos separan. Entonces es necesario considerar todo esto, tenemos que cruzar la brecha, porque el punto es meternos en la piel del autor. Dios usó a hombres para escribir su palabra. Entonces también hay una audiencia primaria, hay audiencias originales. Estamos estudiando, ustedes ojalá que hayan leído el libro de Tito. ¿Hacia quién está dirigida esa carta? Hacia Tito. Está fácil, ¿no es cierto? Pero hay que saber quién era Tito, dónde estaba Tito. Es importante eso. Cómo Tito entendió las verdades que Dios habló a través de quién. ¿A quién Dios usó para escribir la epístola de Tito? ¿A Pedro? ¿A Juan? ¿A Judas? ¿A Timoteo? ¿A Pablo? Pablo escribió el libro de Tito. Dios lo usó para escribir esta carta. Entonces, el punto es entender cuál es el significado que Pablo dio en las verdades del texto para Tito. Entonces, es importante entender esto. Por eso necesitamos un principio literal. Nos separa el idioma, tenemos que estudiar esto. Nos separa la historia. ¿Qué más? Otro principio importante, un contexto histórico es importante entender. Hemos visto eso también. ¿Qué más hay otro principio? Gramatical, ¿no es cierto? Hay un principio gramatical. La Biblia dice entender. Tenemos que comprender el énfasis en las palabras, los sujetos, los verbos, los predicados, los tiempos. Es importante entender todo esto. Es muy importante estudiar la gramática. ¿Qué más? Nos separa otro principio. ¿Qué más? ¿Qué otro principio podemos tener para acortar la brecha que separa? El principio de síntesis. Este es un principio muy importante. ¿Recuerda? Llamamos a este principio cuando la palabra de Dios nos muestra que es inerrante, no se contradice. Las escrituras son coherentes. No hay ninguna parte de la Biblia que va a enseñar otra cosa. No hay una doctrina que la Biblia va a enseñar de diferente forma. No, la Biblia es coherente. La Biblia no se contradice. La Biblia es inerrante y la palabra de Dios es infalible porque no nos conduce al error. La palabra de Dios es perfecta. Salmos 19:7 es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y hemos dado 2 razones por qué la palabra de Dios es coherente y no se contradice. Uno, ¿recuerdas? Por el sentido, hemos dicho así, intertextual que tiene, ¿no es cierto? En ese sentido hemos hablado que la palabra del Señor, cuando menciona verdades, las va a repetir más adelante, va a dar más luz más adelante. El punto es que no lo va a contradecir. Hay un contexto intertextual a lo largo de la palabra de Dios. Por ejemplo, si hablamos del Salmos 23, decimos que Jehová es mi pastor. Vemos esta misma verdad en el Nuevo Testamento, ¿o no? ¿Qué pasaje habla de Jesucristo como pastor? Si ustedes se acuerdan. ¿Ninguno? Juan, amén. ¿Pero qué capítulo? Juan 10, ¿recuerdas? Yo soy el buen pastor.
Podemos ver esto también en el libro de Colosenses. Hemos estado meditando en eso. Hemos visto el libro de Hebreos también. ¿Ves? Las figuras no solo están literalmente las palabras como pastor, sino los conceptos. Entonces, la palabra de Dios no se contradice porque tiene este sentido de intertextualidad. Lo único que significa es que los textos están relacionados unos con otros. Las verdades se van a ir repitiendo a lo largo de todas las escrituras. Luego hay otro sentido por el cual hemos dicho, otra razón por la cual la palabra de Dios no se contradice, que es importante. Entonces, cuando voy a interpretar la palabra de Dios, yo tengo que asegurarme que la verdad que estoy extrayendo esté repitiéndose en otros lados. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Recuerda, hay un sentido de dirección, ¿no es cierto? Direccionalidad. Hemos visto que toda esta revelación de la palabra de Dios está apuntándonos siempre a algo. ¿Recuerdan? ¿A qué? ¿A qué? Al plan redentor, ¿no es cierto? A Cristo Jesús. Dios a lo largo de la Biblia nos revela el plan del Señor Jesucristo, el plan de salvación, nos muestra quién es el Señor, quién es el Mesías, cuándo nació, cómo nació, de quién nació, por qué nació y qué es lo que va a lograr con nosotros al final, restaurarnos a nuestra condición. Entonces, si tú ves a Génesis y Apocalipsis, el paralelismo es bastante increíble. En Génesis puedes ver que el primer hombre, Adán, fracasó y a partir de este fracaso toda la humanidad llega a ser para nosotros pecaminosa. Pero en Apocalipsis ves que Cristo Jesús, el segundo Adán, perfecto, a través de él tenemos una nueva humanidad y estableceremos un nuevo reino con él para siempre. Toda la revelación siempre va a apuntar a Cristo. Aunque podemos nosotros no mirar a Cristo en cada parte de la Biblia tratando de alegorizar donde no hay, pero sí toda la palabra de Dios apunta al plan redentor en Cristo Jesús. Ese es un término que se dice cristotelicidad, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, por dos razones aplicamos el principio de síntesis. Cuando decimos que es síntesis, es que la palabra de Dios es coherente. Primero, por la intertextualidad, ¿no es cierto? Las verdades están repitiéndose a lo largo de la Biblia. Se aclara, se mejora. Luego, por la dirección. Todo apunta al plan redentor. Al plan redentor. Muy bien. Volviendo a la palabra de nuestro Dios, hermanos míos, hemos visto un principio más. ¿Recuerdan cuál es el último principio que hemos visto? Un principio práctico. De nada sirve todo lo que estamos obteniendo en nuestro estudio de la palabra de Dios si nosotros no sabemos responder a esto. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Es más, en esto consiste la extracción de las verdades de la palabra de Dios. ¿De qué me sirve tener el conocimiento si yo no puedo ponerlo por obra en mi vida? Si yo no respondo, si la iglesia no responde a esto. Muy bien, hemos visto eso, así que vamos a continuar con nuestra clase. Adelante, mi amado hermano, hemos terminado de ver todos los principios y ahora estamos viendo algo importante dentro de la hermenéutica. Estamos viendo cómo desarrollamos estos principios ahora, cómo los aplicamos en nuestro estudio. Y hemos dado un bosquejo general que vamos a ir desarrollando y le hemos llamado el proceso exegético. ¿Recuerdas que era exégesis? La palabra solamente significa que poner algo en la palabra de Dios o extraer algo de la palabra de Dios. Extraer, ¿no es cierto? Nuestro trabajo no es poner verdades que no están y significados que no están en la palabra de Dios. Nuestro trabajo es extraer las verdades que están en las Escrituras. Amén. Ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos esta acción de extraer las verdades que están en la palabra de Dios? Entonces, todos los principios que hemos estudiado nos ayudan a hacer esto. Y hemos empezado mencionando lo primero, lo más importante. Hemos dicho que el primer paso para extraer las verdades de la palabra de Dios, aplicando los principios bíblicos, necesitamos primero ¿qué? Orar, ¿no es cierto? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Dios estableció su Espíritu delante de nosotros, no solo usó a los hombres para describir palabra por palabra, sino que también nos ayuda a nosotros a llegar al conocimiento de la verdad. Entonces necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos ilumine. Y recuerden el término de iluminación, para que la palabra de Dios nos dé luz en las verdades que estamos estudiando. Usted, antes de ir a la palabra de Dios, debe doblar sus rodillas y decir: Señor, háblame, enséñame, muéstrame. El salmista oraba constantemente: Señor, en Salmo 119 dijo en el verso 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nuestro primer trabajo es pasar tiempo en oración.
Cuando nosotros vamos a predicar, lo primero que hacemos como pastores y predicadores es doblar nuestras rodillas y buscar, Señor, ¿qué quieres que prediquemos? Tú conoces al pueblo, los problemas, las necesidades, lo que van a enfrentar, el pecado. Háblanos, Señor, háblanos, Señor, háblanos, Señor. Entonces, su trabajo en casa es igualmente orar antes de estudiar la palabra de Dios. Luego, en la gracia de Dios, establecemos el texto. Yo les animo constantemente a hacer un estudio progresivo de la palabra de Dios. Empiecen desde Génesis si quieren, o del libro de Juan si quieren, o de cualquier parte de la Biblia, pero constantemente vayan capítulo por capítulo, libro por libro, sean constantes. Establecemos el texto a estudiar. Luego, es necesario leer sobre el contexto. Y eso estamos desarrollando más adelante. Una vez que yo tengo mi pasaje y lo leo el libro, leo el pasaje, es necesario entender el contexto. Amén. Es necesario entender el contexto. Hemos visto que hay dos tipos de contexto, ¿recuerda? Hay un contexto ¿qué es el contexto? Es todo lo que rodea al texto. Todo lo que rodea el texto. Hay dos tipos, ¿recuerdas? Hay un contexto que hemos llamado histórico. Todo lo que no está dentro del texto, pero lo que rodea al texto. Hay fuentes que vamos a estar viendo que nos van a ayudar a entender. Por ejemplo, cuando estamos meditando nosotros estos días en el libro de Jeremías, cuando Dios escribe este libro a través de Jeremías, el contexto histórico nos muestra claramente el propósito de escribir ese libro. Jeremías fue enviado al corazón de Judá previamente, antes de que la ira de Dios venga y arrase por completo al pueblo de Dios, que tenía delante de ellos a falsos profetas diciendo habrá paz, pero ya con esta tercera invasión de Nabucodonosor se destruiría por completo el pueblo de Dios. Y en este contexto histórico, ¿qué puedes ver? La nación predominante en esos días, ¿quién es? El imperio babilónico, ¿no es cierto? El gran imperio babilónico. Entonces puedes ver que el pueblo de Dios está buscando ayuda en Egipto, pero Egipto perdió la batalla. Así que este contexto histórico, político, cultural, es importante entender lo que está afuera, las circunstancias que están pasando. Y luego vemos qué va a pasar después. Luego hay un contexto interno que se llama un contexto literario. ¿No es cierto? Hay un contexto literario. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, vamos a ver eso más adelante. Bien, luego necesitamos observar el texto, es decir, tenemos que identificar todos los temas, las estructuras, los patrones, las palabras, los verbos que están dentro del texto para tener las verdades que ya el mismo texto afirma. No tengo que interpretar todavía aquí. Aquí yo tengo que obtener las verdades que el texto ya afirma. Por ejemplo, cuando Dios dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si estoy observando el texto, ¿qué me afirma esto? Literalmente, ¿quién creó los cielos y la tierra? Fue Dios. ¿Cuándo? En el principio. ¿Quién originó el principio? Es Dios. ¿Qué creó? Todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. ¿Ves? Eso es observar el texto. Muy bien. Luego tenemos que analizar el texto, las frases, examinar la relación entre las palabras. Luego estudiamos un poco más adentro las palabras. Estamos yendo de afuera hacia adentro. ¿Ve? El contexto del texto de afuera, el histórico, el contexto interno, literario. Luego observamos el texto, luego vamos a las frases, luego vamos a las palabras para entender. A veces ciertas palabras necesitamos ver cómo se escribió en su idioma original, ya sea en el griego, en el hebreo, en el arameo, su trabajo léxico en medio de todo esto. Dios quiere que pongamos el sentido, al punto que Dios dijo, ninguna jota va a pasar hasta que se cumpla todo esto. Para Dios, cada palabra de su palabra es muy importante. Muy bien, y finalmente, aparte de estudiar la palabra de Dios sobre eso, corroboramos que todo esto esté conforme a la interpretación que la iglesia local hizo a lo largo de todo el tiempo. No necesitamos nuevas verdades, ¿no es cierto? No descubrimos nosotros una nueva verdad. No, estas verdades son las que han predicado a la iglesia a lo largo de todo este tiempo. Las iglesias fieles y verdaderas han predicado, hombres fieles y verdaderos a lo largo de los años han predicado las mismas verdades, ¿no? Si de pronto encontramos una nueva revelación para América, de pronto tenemos una nueva iglesia con un ángel que reveló un libro nuevo y se pone a la par de la Biblia y tenemos el libro de Mormón, ya tenemos problemas. Entonces, nuestro trabajo es verificar que esto ha sido a lo largo de toda la Biblia. Entonces, luego, si hay algunos problemas con el texto, lo resolvemos y finalmente, entendiendo todo eso, finalmente escribimos la proposición exegética. Básicamente es la verdad que se va a enseñar, la verdad que hemos extraído. Muy bien.
Ahora estamos puesto esto de manera genérica y ahora empezamos a desarrollar de manera específica todo el proceso anterior. Vamos a comenzar primero con el contexto. Muy bien, hemos visto una vez más qué es el contexto. Es todo lo que rodea al texto, por dentro y por fuera. Cuando usted medite el contexto, pregúntese, ¿qué rodea mi texto? Por dentro y por fuera. En eso meditamos. La palabra contexto básicamente significa tejido. Es una palabra de latín compuesta que significa algo entretejido. Entonces, todo lo que estamos nosotros estudiando en la palabra de Dios tiene un contexto por fuera y por dentro. No podemos nosotros estudiar la palabra de Dios, buscar las verdades sin tener el contexto del texto por fuera y por dentro. Luego, hemos visto el tema de la observación, que es lo que vamos a hacer, qué es lo que dice mi texto. Luego vamos a ver la interpretación, cómo comunicamos esta verdad o la verdad que nos comunicó, la verdad que hemos extraído y luego lo aplicamos en nuestra vida. Muy bien, avanza mi amado hermano, estamos en el contexto ahora y vamos a ver dos tipos de contexto y lo vamos a estar desarrollando. Espero que hayan estudiado el libro de Tito, si no vamos a estar viendo otros libros también, porque cuando usted lee la palabra de Dios tiene que entender los contextos. Si vamos a obtener las verdades, yo debo entender los contextos. Entonces, primero, avanza mi amado hermano, viendo el contexto histórico, ¿ok? El contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? Ya lo he mencionado, es lo que no está escrito dentro del texto. Más bien, es toda la dimensión que rodea a mi texto. Ese es el contexto histórico. Es todo el conjunto de factores que están relacionados de una manera intrínseca con el texto. Esto nos ayuda, ¿por qué? Porque nos apoya a entender con mayor profundidad lo que está pasando, nos da claridad al significado, es muy importante. ¿Y qué factores tomamos nosotros en el contexto histórico? Aquí ya estamos aplicando los principios bíblicos de la hermenéutica. Primero, el idioma. Avanza mi hermano. Es necesario en el contexto histórico identificar el idioma en el que fue escrito, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Es muy importante entender cierto esto. Ahora, más adelante veremos que sí vamos a necesitar algunas herramientas para estudiar la palabra de Dios. Cuando empezamos estas clases les dije, hermano mío, no se trata solo de leer y voy a ir a meditar una reflexión de unos 3 segundos y ya. Hemos visto que la Biblia demanda diligencia. Procura como obrero presentarte a Dios. Y la Biblia pone este requisito con diligencia. La palabra involucra harto trabajo, harto esfuerzo, porque somos obreros delante del Señor. Mi deseo para usted es que Dios despierte ese espíritu en su hogar, de ser hombres estudiosos de la palabra de Dios. Lo mejor que les puede pasar es llenarse de las Escrituras, de indagar de aquí, de allá, de que ustedes tengan el corazón y la disciplina y la actitud de los hermanos de Berea, que cuando no importa quién está predicando, no importa si es el mismo apóstol Pablo, con todo lo que eres, vamos a la palabra de Dios y vamos a verificar bajo el estudio de la Biblia e interpretación bíblica que lo que estás diciendo es verdad. Hermano, recuerda, estamos estudiando el mensaje de la iglesia en Filadelfia, en el libro de Apocalipsis 3. ¿Por qué Dios ama tanto a esta iglesia a pesar que es pobre, es débil delante del mundo? Porque han guardado la palabra de Dios y en consecuencia no han negado su nombre. Muéstrame un joven bíblico, estudioso, amante de la palabra de Dios, que pone por la palabra de Dios. Le mostraré un joven fuerte, una familia, lo mismo, que se dedique a la palabra de Dios. Le mostraré una familia fuerte, bendecida por nuestro Dios. Lo mismo con nuestra iglesia, aunque eres débil, has guardado mi palabra. Entonces, por ejemplo, hemos visto la palabra amor en el Nuevo Testamento. Hay varios significados de esta palabra amor. Mire, más allá del rango semántico de las palabras, el mismo contexto siempre nos llega a definir el significado. La palabra amor, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras en el idioma para hablar de amor, ¿no es cierto? Tenemos la palabra eros, que a veces se traduce con amor. Tenemos la palabra filio, que a veces se traduce con amor. Y tenemos la palabra ágape, que a veces se traduce como amor. O sea, nosotros tenemos la palabra amor para todo. Pero en este idioma no. Cuando hablas de eros, es un amor pasional. El filio es un amor familiar, un vínculo estrecho. Pero cuando hablas de ágape, hablas del amor de Dios. Entonces, es un ejemplo. No estoy diciendo que vamos a aprender griego, no. Estoy diciendo que hay ciertas palabras que son muy importantes, poder entenderlas, poder estudiar, es más fácil poder entender eso. A ver, luego, ¿qué nos separa?
la cultura. Dentro de este contexto vamos a ver el idioma, el contexto histórico vamos a ver la cultura. Es importante comprender las costumbres, las tradiciones, las prácticas culturales de la época. Por ejemplo, en el libro de Juan 13, del 3 al 15, la práctica del lavamiento de los pies. Hay libros que nos enseñan cómo era este acontecimiento. Básicamente es el servicio por cultura que se hacía en este contexto de los judíos. El esclavo más bajo venía y lavaba los pies de cualquiera que llegaba. Por eso, con mayor razón, Cristo se viste de eso y puede reclamar a otro porque no lo hizo. Ahora, también nos separa el contexto dentro de esto, el idioma, la cultura, la historia, todo lo que está aconteciendo paralelamente. Cuando Jesucristo es arrestado, ustedes pueden ver cómo las figuras históricas interactúan. Herodes Antipas, puedes ver al gobernador Poncio Pilato, los sumos sacerdotes como Caifás, cada uno de ellos con una estructura política, religiosa. Estamos viendo con el nacimiento de Cristo, ¿recuerdas? Herodes, el primero de los reyes edomitas, y va a venir luego de ellos una línea buscando perpetuar el trono de Judá, entendiendo que él es ilegítimo y ha sido puesto por Roma, pero está tratando de ganar el corazón del pueblo para, a través de la erigión, el erigir el templo nuevo y grande, ganarse el corazón del pueblo. ¿Ve? Hay mucho de eso que necesitamos entender. Muy bien. En otras palabras, hermano mío, cuando nosotros vamos a estudiar, eso es importante por lo menos tener un poco en claro el contexto histórico. Amén. Es importante. Ahora, cuando vamos a predicar, si yo predicaría el 90% del contexto histórico, sería aburrido. Porque al final, ¿cómo aplico eso? A nosotros como predicadores y ustedes que enseñan, nos sirve más en el estudio que en el mensaje. En el mensaje podemos traer algunas pautas, algunas cosas que son importantes que ya entendemos, pero no voy a pasar el tiempo estudiando todo esto. Amén. Eso es un trabajo que ustedes tienen. El punto es obtener la verdad. Ahora vamos a algo importante. ¿Qué tenemos luego, hermanos míos? Luego el contexto histórico que hay. El contexto literario. El contexto histórico es lo que no está en el texto, lo que rodea el texto. El contexto literario es lo que está dentro del texto. Entonces, tenemos tres tipos de contextos meditando en la palabra de Dios. Primero tenemos un contexto, vamos a llamarle así, varios nombres tiene, bíblico, pero le vamos a poner el contexto canónico. La palabra canon solo se usaba una palabra griega para medir, en una vara de medir, pero se habla de la palabra canon, se usa para hablar a cada parte de la Biblia que es inspirada por el Señor. Entonces estamos usando el contexto de toda la Biblia, el contexto canónico. Entonces el punto es, el libro que estoy estudiando, yo tengo que entender cuál es su rol con toda la Biblia. Por ejemplo, si estamos estudiando el libro de Tito, ¿cuál sería el rol del libro de Tito? Primero, ¿con qué otros libros podría interactuar este libro de Tito que está relacionado? La Biblia es un libro, hermano. Es un libro totalmente interrelacionado. Es vivo. Cada libro de la palabra de Dios cumple un rol importante dentro de este sistema, dentro de este cuerpo bíblico. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por ejemplo, el libro de Tito, ¿con qué otro libro podría estar directamente relacionado? Primero y segundo de Timoteo, amén, porque también son epístolas con ese mismo sentido, pastorales. ¿Y con qué más debería estar relacionado en otro grado? Con los otros epístolas que escribió el apóstol Pablo, por ejemplo. Tiene un trabajo importante. Y todas estas epístolas, ¿cómo está relacionado en el Nuevo Testamento? Que la importancia de las epístolas del apóstol Pablo en el establecimiento de las iglesias y en las verdades que se establecen en las iglesias. Hechos nos da el contexto histórico y las epístolas están jugando un rol principal mientras se establecen las iglesias. Los temas doctrinales fluyen ahí. Entonces, debo entender esto. ¿Y cómo juega esto a lo largo de toda la palabra de Dios? Ese se llama un contexto canónico, el rol del libro en la Biblia. Amén. Es importante esto, hermano. Es importante eso, es sumamente importante. Ahora, hablamos luego de un contexto lejano, algo más pequeño. Mire, en el contexto canónico, ya está. Contexto lejano. El contexto lejano básicamente es la sección del pasaje dentro del libro. Ejemplo, si estoy estudiando el libro de Tito, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Tito? Si se acuerdan, 3. Muy bien, hermano. Entonces, si estoy estudiando el capítulo 1, ¿cómo este capítulo 1 se desempeña en función del capítulo 2 y el capítulo 3? Por ejemplo, si estudia el libro de Efesios,
la primera parte del libro de Efesios, usted va a poder encontrar que es teórico, es doctrinal, más que teórico, es doctrinal. Teoría es algo que no se ha comprobado, pero es doctrinal. Y la otra parte es práctica. Entonces, es importante entender eso. Si estudia el libro de Génesis también, antes de los pactos, después de los pactos, entre qué promesas. Es importante ver cómo los capítulos juegan con todos los otros, porque la Biblia es viva, hermano. Los capítulos están entretejidos, están relacionados. No puedo yo quitar eso de la palabra de Dios. Entonces, el contexto canónico es el libro con toda la Biblia. El contexto lejano es el capítulo o el pasaje con el resto de los pasajes. Y luego tenemos el contexto inmediato. Básicamente es la sección que estudiamos. Nosotros le hemos llamado el pasaje homilético, lo que predicamos, ¿recuerdas? O los 4 o 5 versículos que estoy estudiando con el resto del capítulo, con el resto de la sección. Entonces tenemos estos 3 contextos que debemos estudiar. Adelante, mi hermano. Aquí hay una gráfica, lo hice más grande para poder entender. Este es del contexto canónico. ¿Ve? El círculo más pequeño, ¿se nota? Dice el libro. Luego vamos por el libro mismo del autor. Luego vamos por libros similares. Luego vamos por el testamento, si es antiguo o nuevo. Y luego vamos por toda la Biblia. Ahora, en el contexto lejano, cuando hablamos de eso, es el capítulo o el pasaje con el resto de los capítulos del libro. Vamos por la sección, en las divisiones, y luego vamos por todo el libro. Y finalmente el contexto inmediato. ¿Ve? Vemos la palabra, estudiamos la frase, estudiamos la oración, estudiamos el párrafo y estudiamos toda la sección. Como estos pasajes juegan con toda la sección. Muy bien. Ahora, hermanos míos, vamos a continuar avanzando. Mire, estamos aprendiendo a estudiar la palabra de Dios. Entonces, lo primero que estamos viendo es entender el contexto. Tenemos 2 tipos de contexto. Amén. Hay un contexto que es histórico, ¿no es cierto? Y otro literal. El contexto histórico busca todo lo que rodea el texto dentro del texto o fuera del texto. Fuera, ¿no es cierto? Lo que no está en el texto, fuera. Por ejemplo, el idioma, la cultura, geografía, todo lo que hemos hablado, historia, todo eso, cultura. Y lo que está dentro del texto, ¿cómo se llama? Un contexto literario. Entonces, para poder interpretar correctamente, yo debo saber tratar por lo menos de entender este contexto inmediato, que tiene que ver el pasaje o la palabra o la oración que estoy estudiando con el resto del libro, del resto del capítulo, y luego un contexto poco más lejano del capítulo con todo el libro, y luego un contexto canónico del libro con toda la Biblia. Es importante, hermano, es importante. Muy bien, volviendo entonces a esto, vamos a poner algo importante, vamos a hacer algunos ejemplos y quiero que ustedes también me ayuden con esto. Vamos a ir por algunos ejemplos para resaltar la importancia del contexto y luego nos vamos a meter a aprender el contexto. Eso va a ser nuestra clase práctica hoy. Muy bien, hay algunos ejemplos, adelante mi amado hermano, que he traído acá para poder con ustedes ver la importancia del contexto de lo que hemos visto, tanto del contexto literario como el contexto histórico. Por si acaso, hermano, en mi experiencia, la diligencia en estudiar está muy bien, en buscar esto está muy bien, pero en mi experiencia, si usted de veras quiere acertar en la verdad, debe llenarse la palabra de Dios, obviamente con la guía del Espíritu, entender bien en qué parte está este texto y cómo está jugando con lo demás. El contexto literario es sumamente importante. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, hermanos míos, de cómo solemos nosotros, al menos esto he escuchado en nuestra iglesia, muchas veces estos textos muy mal usados porque están fuera de contexto y lo repetimos constantemente. Por ejemplo, era la idea una a la vez, pero ya, no te preocupes, hermano, no lo puse en la animación, está bien. El primero dice Mateo 6:33, que dice ahí, si van a la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es la verdad que sacamos de ese texto, por ejemplo? Hay que entender qué es el reino de Dios, hay que entender su justicia, pero hay que entender en qué contexto Dios está hablando, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra este pasaje? En Mateo 6, obviamente, pero ¿dentro de qué sección de Mateo, por ejemplo? Del Sermón del Monte. ¿De dónde viene el Sermón del Monte? Del capítulo 5 al 7.
¿Y cuántos sermones habrá en el libro de Mateo? Hay 5, probablemente otros cuentan 4. Y este es el primero de Jesús. ¿Y en qué parte de su ministerio está hablando de esto? Y en primer lugar, tiene que ver hacia quién se está dirigiendo este mensaje. ¿A quién? Desde Mateo 5 se puede ver hacia quiénes se está dirigiendo al viendo todas estas multitudes. Y había varios grupos. Tenía a los religiosos, tienes a los que están buscando sanidad, tienes a los discípulos piadosos. ¿Y Jesús dónde está predicando? Desde el monte. Ves su figura, cómo predica, cómo se siente, lo que representa su autoridad. Y el mensaje de eso está en el tema central del Sermón del Monte, está en Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los perfectos. El punto es la justicia del Señor versus la justicia de los hombres. Entonces, en medio de todo eso, al finalizar ya casi el Sermón del Monte, en Mateo 6, Dios ha estado hablando antes la importancia de adorar a Dios en lo secreto, de vivir una vida perfecta, no delante de los hombres, sino delante del Señor. Y estaba hablando con lo que lucha constantemente el hombre religioso. Y una de esas cosas en Mateo 6 es el afán. Antes estaba hablando de las riquezas y ahora está hablando del afán. Y en los versículos anteriores y luego los que vendrán, usted constantemente está viendo en qué consiste ese afán. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y no hay paz. Y Dios dice, mira, no debes vivir afanado. Mira lo que yo hago por las aves. Mira lo que yo hago por la naturaleza, por las flores. ¿No tienes fe? Porque el punto de esto es, tienes que aprender a confiar en mí. Y nos da la prueba de fe, de lo que Dios puede hacer, lo que nosotros no podemos hacer. Y lo que asegura en eso es, más busca, ¿ve? Reemplazando todo eso. ¿Qué dice? Primeramente, el reino de Dios. Y el reino de Dios es un término usado casi 70 veces en el libro de Mateo. ¿Qué es el reino? A veces el reino de Dios y el reino de los cielos es casi lo mismo, es lo mismo. Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El rey está en medio de nosotros. Es importante eso. Entonces, cuando habla y él dijo, vino a iniciar en medio de nosotros este reino suyo que estableció en mismo Mateo, en el capítulo 16, su iglesia. Somos parte del reino de Dios, esta pequeña iglesia. Somos representantes del reino, porque Él es el rey. Somos súbditos suyos. Y cuando el Señor habla siempre de su justicia, desde Mateo 1, está hablando de su palabra. Cuando dijo, es necesario que se cumpliese toda justicia, hasta el final está hablando de su palabra. Entonces, cuando Dios dice primero el reino de Dios y su justicia, está hablando de su casa, su palabra, las cosas de Él. Primero Él en nuestras vidas. ¿Y qué dice? Y todas, ¿qué dice? Estas cosas que incluyen la casa que yo quiero, el carro que yo quiero, los viajes soñados que yo quiero, la salud que yo quiero. ¿A qué se refiere? La mayoría toma este texto y decir, bueno, si yo busco el reino de Dios y justicia, todo lo que mi corazón quiere, Dios me va a dar. Todas las necesidades que yo anhelo, Dios me va a dar. No está diciendo eso. ¿Cuál se llama estas cosas? Sí, sustento. Esta vez se acabó. El punto es, si quieres vivir conforme al Señor y de su gracia y no vivir en afán, Dios te asegura el sustento y abrigo. Por mí que hay un versículo por ahí que teniendo sustento y abrigo estemos tristes, contentos. Para mí que hay otro capítulo ahí, no sé, por Santiago de repente a mí, si tú tienes más de sustento y abrigo y eres rico. Es lo que el Señor asegura. Muy bien. Otro texto que también es muy mal interpretado, ya los he hablado en Mateo 18:20. Vamos a Mateo 18:20. ¿Ve? ¿Por qué importante es entender el contexto? Es muy importante entender el contexto. Escucho eso constantemente. Hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, pastor, estuvimos haciendo unas cosas, pero en casa hemos hecho el culto. Porque 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará el Señor. También somos una pequeña iglesia. Hermano, ¿por qué no viniste? Me fui de paseo, hermano, con mi familia y allá hicimos el culto. ¿Por qué? Porque 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿No le suena común? Mire, una mala interpretación nos da malas prácticas y una mala enseñanza a nuestra familia. Ahora, si ustedes leen Mateo 18, ¿en qué contexto está? Es un contexto de disciplina en la iglesia. Porque la parte va a terminar, tenlo por gentil y publicano. Dios, ahora, cuando usted ve la palabra de Dios, hay 2 tipos de pecado que uno puede traer a la iglesia, que ameritan disciplina. Uno es un pecado que es
directamente hacia nosotros. Es un pecado que alguien puede pecar directamente con nosotros. Y otro es un pecado que alguien peca, pero peca indirectamente con todos nosotros, con toda la iglesia. Por ejemplo, en Mateo, en 1 Corintios 5, hemos visto, hay 6 pecados de uno nuestro que peca contra la iglesia. Si yo soy un ladrón, estoy pecando contra toda la iglesia. Por eso Dios dice, llamadnos hermanos fuera ladrón, con tal ni aún comáis. La idea es no participe en la comunión del Señor, no es parte de la membresía de la iglesia, porque su pecado afecta a toda la iglesia. ¿Y hay pecados así o no, hermanos míos? ¿Recuerdas el Antiguo Testamento a quién? A Acán. ¿Sí? ¿Recuerda a Acán? ¿Recuerda su pecado y las consecuencias que trajo a todo el pueblo? Y en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos parecidos también, que afectan a toda la iglesia. Y 1 Corintios va a resaltar varios de esos pecados que están pecando con toda la iglesia. Ahora tenemos pecados directos, y este es Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, anda, ve y dile. No te hace caso, toma otro 2 y ve y dile. No hace caso, dile a la iglesia. No hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No forma parte, que se arrepienta. Ese es el procedimiento. Entonces, en ese contexto, Dios dice, frente a 2 o 3 testigos, yo soy un testigo más. Es en el contexto de disciplina, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en ese contexto disciplinario, yo soy también testigo. Por eso va a decir, todo lo que atares en el cielo será atado, todo lo que atares en la tierra será atado. Es el contexto disciplinario, básicamente. ¿Que Dios está con 2 o 3? Sí, está. Él prometió estar con nosotros solos hasta el fin. Muy bien. Ahora, hay otro pasaje, Filipenses 4:13, que también es muy mal aplicado a veces en nuestras vidas. Si leen el contexto de Filipenses 4, el apóstol Pablo está hablando de que he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir. El punto, doy gracias a Dios por la abundancia y doy gracias a Dios por las necesidades. Y es en ese contexto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me está fortaleciendo para vivir con la abundancia y a vivir en la aparente necesidad. Ahora que Dios nos fortalece en hacer todo lo que queramos. ¿Recuerdas la historia del boxeador que salió al ring con su short y en el short tenía el lema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No creo que sea correctamente aplicado eso y no entendí el significado. Otro pasaje, Mateo 7:1 también es muy importante. Y va a haber muchos pasajes de Mateo, son muy mal interpretados a veces. Entre nosotros está el dicho popular, ¿quién soy yo para juzgar a otro? No, hermano, no nos juzguemos, solo Dios puede juzgar. ¿Y por qué? Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero note el contexto. El mismo Mateo 7, y por si acaso Pablo va a decir, hermano, que nosotros vamos a juzgar ángeles con mayor razón a los hermanos. Entonces, pastor, ¿juzgamos o no juzgamos? La palabra de Dios nos enseña en este contexto de Mateo 7, si usted lee más abajo, capítulo 2, versículo 2, versículo 3, que sí, pero bíblicamente. El punto es no juzguéis, está diciendo no juzgues bajo tu propio ojo, no juzgues bajo tus propios preceptos. Si vas a juzgar, tiene que ser bíblicamente. Y hay 3 principios de juzgar bíblicamente. Primero, con la vara que vamos a medir. Si yo juzgo con la vara de misericordia o con la vara de justicia. Y la misma vara yo voy a ser medido. Segundo, si juzgo con mi gusto, preferencias o con los estándares bíblicos. Y tercero, con el propósito de que el Señor sea glorificado en todo esto. Si hay pecado, en corrección, en todo eso. O sea, si yo solo cito el versículo de ahí y lo argumento para no juzgar a nadie y mirar al otro lado mientras vivo yo en mi pecado y otro vive en la maldad. Incluso otro de los principios ahí es necesario primero ver la viga en mi ojo antes que la paja de mi hermano para juzgar. ¿Ves? Sí, pero bajo los principios de la palabra de Dios. A otra. Bueno, hay muchos, pero los vamos a dejar ahí. Vamos a entrar a la clase que estamos viendo hoy. Gracias, mi hermano. Vamos a pasar ahora a otra parte, es importante. Hemos visto el contexto, hemos visto el histórico, literario, estamos viendo la importancia de interpretar la Biblia con el contexto. Si usted se encuentra con los testigos de Jehová o cualquiera que está compartiendo su Biblia en la calle, si está tomando versículos de aquí, por allá, sacando fuera de contexto, tenemos problemas.
Es fácil hacer eso. No, mira lo que dice la Biblia, solo en ese verso, pero ¿qué dice el contexto? Muy bien, ahora vamos a ver en tercer lugar esta noche, hemos visto el contexto histórico literal, hemos visto la importancia, ahora vamos a empezar a estudiar el análisis del texto. Aquí hay unas preguntas que quiero que vayan respondiendo. ¿Cuántos han leído el libro de Tito? A ver, levanten la mano conscientemente, ¿saben algo? Bueno, yo estaba predicando un año ya el libro de Tito. Algo debe haber quedado, ¿no es cierto? El libro de Apocalipsis, también tenemos algo del contexto. Y de alguna forma hemos estado. Hay libros que ustedes han estado estudiando por sí mismos. Si quieren mencionar algún libro, saquen la cuenta porque voy a estar haciendo algunas preguntas y ustedes puedan responder. Muy bien. Miren, hay algunas etapas que tenemos que considerar para poder analizar nuestro contexto. Es el primer paso. Primero, tenemos que leer el libro. Obviamente, si no lee el libro, hermano, si usted no está y leyendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hermano Shen, que incluso para predicar, él memoriza el pasaje entero que va a predicar. ¿Cuántas veces estaba hablando con el pastor Pablo? Hermano, su Biblia, ya misma Biblia, rayada miles de veces. ¿Cuántas veces salió la Biblia del pastor Pablo? Cientos de veces. ¿Cuántas veces salió usted a la Biblia? Bueno, antes yo leía más rápido, pero voy pasaje por pasaje, pero para mí es importante leer el libro por lo menos que estoy predicando. Una y otra vez. ¿Cuántas veces ya el libro de Apocalipsis? Sin mentirte, hermano, por lo menos unas 20 veces. Y debería leer más el libro de Apocalipsis. Cada vez que voy. Sé que va en el primer capítulo. Sé que va el capítulo 2, capítulo 3. Sé que va el capítulo 3 hasta el último capítulo 22. Ahí están las 3 secciones. ¿Por qué? Porque constantemente, por más que yo no pueda entender la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, algunos conformamos, ya leí una vez, ya leí toda la verdad. Pues vuelves y otra vez, y otra vez. Sobre todo los hermanos que están enseñando y predicando, su trabajo es leer constantemente la palabra de Dios. Vea lo que el texto dice después, lo que dice antes. Muy bien, entonces, luego, hermano, hay algunos recursos que vamos a ir dándoles después. Avanza, mi hermano, ya estamos en la etapa preliminar. Muy bien, en esa primera etapa necesitamos leer el libro. Luego necesitamos seleccionar algunos recursos que nos van a ayudar. Necesitamos algunas herramientas, sí. ¿La palabra de Dios es suficiente? Sí, la Biblia dice, aunque no vaya estas herramientas, la Biblia es suficiente. Hemos visto para instruir, redarguir, corregir, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente. Pero hay algunas herramientas que son necesarias. Recuerda que hay muchas brechas que nos separan. A veces necesitamos algunos, no se lee mucho ahí, algunos libros como atlas, comentarios, que sean una buena fuente, diccionarios, historias del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento paralelamente a eso. Hay algunos materiales que nos va a servir. Ahora, en nuestros días, antes teníamos que tener estos libros. Y yo tengo varios de esos, me gusta, pero ahora tenemos herramientas, tenemos aplicaciones, tenemos software donde podemos encontrar esto. Hay dos tipos de software que yo les puedo recomendar. Uno es sencillo para comenzar, es gratis, se llama, no lo puse ahí, pero se llama eSword. Se escribe E es Word, E de electrónico y es Word de palabra, de espada en inglés. Es eSword. Es una librería donde puedes tener los libros de la Biblia y paralelamente algunas herramientas que puedes instalar para entender comentarios, las Biblias con referencias Strong, donde tú puedes ver la palabra y su idioma cómo se escribió y cuál es el contexto de estas palabras. Hay otro software que es de paga, se llama Logos, más completo, que también puedes. Tengo que tener todo eso, pastor, para explicar correctamente. Si no tengo, no. Le dije, la Biblia es suficiente, pero hay algunas herramientas que nos pueden ayudar. Muy bien. Este es en la etapa preliminar. Voy a leer el libro, voy a buscar algunas herramientas. Hay hermanos que a veces nos llaman, pero pastor, ¿qué piensas de esto? Amén, si yo tengo cierta luz, le podría ayudar en todo esto. Y luego vamos al segundo paso. Necesitamos, esto es lo más importante, estudiar el contexto de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar el contexto. Adelante, mi amado hermano. Necesitamos estudiar el contexto histórico. Es lo que queremos esta noche. Les voy a mencionar que hay algunas preguntas que tenemos que ir respondiendo mientras estudiamos. Entonces, yo voy haciendo estas preguntas y los libros que ustedes están mencionando en su estudio puedan dar ciertas respuestas. Luego yo haré las respuestas sobre el libro de Tito, el libro de Apocalipsis o cualquier otro libro que tenemos presente y estamos más empapados de ello. Y hemos visto el contexto histórico que es todo lo que
rodea el texto. Amén. Todo lo que rodea el texto. Entonces, hay algunas preguntas necesarias para entender. Primero, usted tiene que entender quién escribió el libro. ¿Quién escribió el libro? ¿Quién escribió el libro? Obviamente es Dios el autor de todo. Amén. Pero Dios usa humanos para escribir. Y es interesante entender, por ejemplo, cómo Moisés entendía las verdades que Dios les dio. Cómo los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, entendieron estas verdades. Cómo en el Nuevo Testamento los apóstoles entendieran estas verdades. Es importante entender eso. ¿Quién escribió? Ahora, Tito ya hemos dicho. ¿A quién hombre Dios usó para escribir? Al apóstol Pablo. Entonces, si yo quiero entender mejor el libro de Tito, debo estudiar un poco acerca de la vida del apóstol Pablo. Y si yo estudio un poco acerca de la vida del apóstol Pablo, voy a entender todas las epístolas que Dios usó a través de este hombre y obviamente la inspiración por el Espíritu Santo a escribir todo esto. Y es interesante cómo en su ministerio el apóstol Pablo, hablando cronológicamente, Dios produce en su vida y en las circunstancias estas epístolas. Hay epístolas que llamamos epístolas de prisión. Recuerda, hemos estudiado una hace poca donde dice, porque para mí el vivir es Cristo, en Filipenses 1:21. Recuerda el contexto que les mostré. Estaba preso. Y mira las circunstancias del apóstol Pablo. Probablemente su primer encarcelamiento, luego vendrá un segundo, pero escribiendo, por ejemplo, si usted lee el libro de 1 Timoteo y 2 Timoteo, sobre todo, son las últimas palabras del apóstol Pablo en vida. ¿Qué dice un padre que sabe que va a partir al Señor? Un héroe de la fe que dice a un amado hijo en la fe. Es importante. Y no solo con Pablo. Por ejemplo, los salmos. Hay muchos de los salmos. A ver, si ustedes recuerdan, algunos hombres que Dios usó para escribir los salmos, principalmente David. A David se le atribuye el 50% de los salmos. Casi 74 a 75 salmos fueron escritos por David. Y hay salmos que tienen referencias en el momento en que David escribió eso. Un día nosotros hicimos el ejercicio de predicar. Hay 15 salmos, probablemente 14 o 15 salmos, donde la Biblia nos dice exactamente cuándo escribió este salmo. Y lo ordenamos de manera cronológica y lo predicamos. Y hemos visto un tema en común en todos estos salmos. Un hombre como David que aprende a fortalecerse en el Señor en medio de las circunstancias de su vida, cómo fue creciendo en su fe, cómo creciendo en su fortaleza en el Señor, en el desierto, acorralado, perseguido por Saúl, traicionado por sus hijos, aún en su pecado. Por ejemplo, ¿cuál fue el salmo que David escribió en arrepentimiento de su pecado? Que nos enseña cómo fortalecernos después de pecar. ¿Qué salmos es? Ay, también hermano, 51. Salmos 51. Ten piedad de mí, bórrame, lávame más y más y más. Y crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. No me quites el gozo. ¿Ves? Ahí están los principios de un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿es importante o no entender el autor? Es importante. Ahora, hay libros que simplemente la palabra de Dios no nos dice quién lo escribió. Y amén. Por ejemplo, el libro de Hebreos. Yo creo que es el apóstol Pablo, pero la Biblia no afirma eso. Pero muchas veces podemos ver, por ejemplo, el Salmo 119, creo que fue David, aunque la Biblia no dice específicamente, pero todo tiene que ver con David. Pero gracias a Dios por eso. Amén. Muy bien. Eso, ahora, ¿qué libro están estudiando? Apocalipsis. A ver, hermano, ¿quién cree que Dios usó para escribir Apocalipsis? Juan. ¿Quién Juan? El apóstol. Muy bien. Juan el apóstol. Y recuerdan de las clases, ¿cuándo escribió el libro de Juan? Juan. En su juventud, senectud. ¿En dónde? En su vejez. ¿Dónde estaba? En una cárcel, ¿cierto? En una isla llamada Patmos. Muy bien, el mismo de hablar de Dios. Imagina un viejito que dijo, ya cuelgo la Biblia, aunque no hay ese término, colgar los chimpunes. 90 años, acabó su ministerio, pastor, apóstol, lejos de casa, pero Dios un domingo por la mañana dijo, tengo un trabajo más para ti. Falta el libro de Apocalipsis, Juan. Falta el libro de Apocalipsis. ¿Y qué revelación? ¿Ya ves?
Y cuando usted puede ver en los evangelios a Juan, el joven, hay una gran diferencia con Juan el adulto, ¿no? ¿Recuerdas que era conocido como los hijos del trueno? Fuego a Samaria, Señor, fuego a Samaria. Ahora el tema de Juan cambió toda esa efervescencia del juicio de Dios por paciencia en amor al Señor. Por eso se le conoce como el amado. Muy bien. A ver, a otro hermano mío. ¿Qué libro a Tito ya has estudiado? ¿Quién más está estudiando? A ver, cualquier libro, cualquier libro. Ahora voy a preguntar, ¿a quién se le atribuye el libro de Proverbios, por ejemplo? A Salomón, muy bien. Es importante entender cuándo lo escribió también y entender la historia de Salomón. El Pentateuco, Moisés, ¿ya ves? Moisés. Entonces es muy importante entender. Por ejemplo, el libro de Santiago, ¿a quién se le atribuye? Probablemente el hermano de Jesús, y tiene que ver con fe. El hombre más incrédulo fue él, viviendo en una familia más cristiana, y su mensaje tiene que ver con una fe real. Es importante entender quién escribió, el contexto del que escribió. Muy bien. Ahora es importante el contexto histórico. La segunda pregunta que deben hacerse es: ¿a quién se escribe? ¿A quién se escribe? ¿A quién se escribe? Dependiendo del libro, por ejemplo, el Pentateuco, ¿hacia quiénes se dirige? ¿A quiénes? Principalmente, ¿cuál es la audiencia primaria? Yo sé que para todos los creyentes, para todos los judíos. Muy bien, Marita, a los que la segunda generación que están a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Para ellos se escribió a este grupo de 600,000 soldados para conquistar la tierra prometida. Tiene mucho más sentido. Cuando hablas, por ejemplo, del libro de Primera y Segunda de Reyes, el tiempo que se dirige ese libro, se dirige a los que están en el cautiverio. Porque más que es el tema de los reyes, es el tema de los profetas advirtiendo a los reyes su fracaso. Entonces el pueblo que está en el cautiverio entiende: nuestros reyes menospreciaron el mensaje de los profetas. Para ellos es dirigido el libro de Primera y Segunda de Reyes. El libro de Primera y Segunda de Crónicas para los que están volviendo del cautiverio. Cuando entiendes a quién es la audiencia original, ¿no cree que tiene más sentido, tiene más luz? Mucho más luz. Ahora, tenemos que saber algo de la audiencia, tenemos que saber su compromiso con el Señor, su relación que tenía con el autor, muchas de esas verdades. Cuando el apóstol, por ejemplo, escribió el libro de Filipenses y les hice más o menos la figura de entender, cuando ustedes están tratando de ver hacia quiénes dirigen, cuál es la relación que la iglesia en Filipos tenía con el apóstol Pablo. ¿Dónde está relatado eso? En Hechos 16, ¿no es cierto? Cuando se establece la iglesia ahí. ¿Tenía un amor especial o no? ¿Quién estaba en esa iglesia? ¿Recuerda? El carcelero, su familia, la vendedora de púrpura, ¿quién más? A la chica que le libraron del espíritu de adivinación. Y si tú lees el libro de 1 Corintios y si lees el libro de Filipenses, vas a ver que ellos también tienen un amor grande por el apóstol Pablo. No hubo una iglesia que apoyó más económicamente que la iglesia en Filipos al apóstol Pablo. Entonces, si entendemos la audiencia, podemos entender mejor el mensaje que está expresándose. Es lo primero. Antes de aplicarlo directamente a mi vida, yo tengo que entender cómo lo recibió la audiencia primaria. Muy bien. Luego tenemos que aprender otra pregunta. Ya vamos a estar terminando. ¿Cuándo se escribió el libro? Estas son preguntas. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo se escribió el libro? Y hay que diferenciar cuándo ocurren los eventos que describe el libro. Por ejemplo, el libro de Génesis, estamos hablando del libro de Génesis. ¿Cuándo se escribió? ¿Cuántos? A ver, 1400, por ahí, antes de Cristo. El Éxodo 1445, antes de Cristo, probablemente, siguiendo solo la cronología bíblica. Pero a pesar que se escribió en esas fechas, cuando se está dirigiendo este mensaje a este grupo de personas que van a entrar a conquistar la tierra que fluye leche y miel, la segunda generación, promedio de 600,000 soldados, hay eventos que están dentro del libro que relatan desde el principio, de Génesis 1:1.
Creó Dios los cielos y la tierra. Luego, lo que sucede con la caída del hombre. Luego, lo que sucede con, ¿recuerdas? La torre de Babel, lo que sucede con Noé y luego, luego lo que viene después con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. Todos esos eventos fueron antes. El libro se escribió en estas fechas después, pero los eventos hacen alusión anteriormente, hay hechos anteriormente. Y si uno solo sigue la cronología bíblica, la tierra no es tan antigua, hermano. Tendremos 10.000 años, no más, 10.000, 11.000 años. Es muy diferente a los pseudocientíficos que dicen millones y millones de... No, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, los cielos y todo lo que hay ahí. Y Génesis 1:2, a veces malinterpretamos este texto también, yo también muchas veces lo he malinterpretado. Y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada, vacía, ¿qué más? Y en tinieblas. Y algunos dicen en Génesis 1 y Génesis 2, seguro Satanás cayó y hubo una gran diferencia, pero eso no dice la Biblia, lo suponemos, porque solo por la premisa que Dios no puede crear algo en desorden, pero la palabra desorden ahí no es una palabra que da a entender, yo vengo aquí y empiezo a mover todo, está desorden, no, sino que todavía no se ha establecido un orden. Cuando Dios empieza en su creación, lo primero que pone es un orden. Hay muchas cosas que de pronto sacamos teorías de millones y millones de años. No es así. O volvemos a la palabra de Dios o vamos a volver a lo que suponemos y lo que no está escrito. Y lo que no está escrito, por algo Dios no lo escribió. No lo tengo que inventar. Mi trabajo es tomar las verdades que aquí están. Muy bien. Entonces tienen que entender cuándo se escribió el libro, quién escribió. Si están estudiando el libro de Tito, ¿cuándo se escribió aproximadamente el libro de Tito? Entre los 50, 60 después de Cristo. Antes, en el año 70 después de Cristo, ¿qué pasó? Ustedes saben con el pueblo de Dios. Jerusalén, todos los judíos, vino un emperador llamado Tito y sacó a todos, los repatrió a todo lado, hasta que en 1940 y tantos recién el pueblo judío volvió a su nación. Mucha historia. Y el libro de Hebreos va a encajar junto con eso, junto con esas fechas. Es importante por eso entender el contexto, cuándo sucedió, qué está sucediendo alrededor, mientras se está escribiendo todos estos libros. El tanto cuándo se escribió el libro y los eventos del libro, cuándo hace referencias. Como les decía, el libro de Primera y Segunda de Reyes hablan sobre lo que pasó en esa época, pero se está más que nada dirigiendo para los que están en el cautiverio, para entender su desobediencia a los profetas. Muy bien, hermanos. Luego hay otra pregunta. ¿Dónde se encuentra el autor? ¿Dónde está la audiencia? Sí, a veces toda esta referencia está dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo cuando escribe Filipenses en la cárcel. Filipenses, los hermanos ahí. Pero ¿recuerdas los mensajes que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis? Acá en las iglesias hemos dado por lo menos un marco de qué pasaba en la ciudad, ¿no es cierto? Qué acontecimientos, qué pasaba en el corazón del pueblo. Y la iglesia muchas veces afectada por la condición del pueblo. Muchos de eso hemos hablado, recuerda hermano, en muchas de las iglesias. Estamos viendo la iglesia ahora en Filadelfia y el pueblo es pobre, todos están escapando de Filadelfia, pero hay un grupo de hermanos que se mantienen fieles. Hemos hablado de la idolatría, hemos hablado del paganismo, de la persecución, de los contextos. Entonces es importante de dónde se escribió, en qué lugar estaba la audiencia. Luego tenemos que ver el motivo, cuál es el motivo, hay un tema principal siempre predominante en los libros, en las epístolas, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuál es el propósito de este libro. Si estamos estudiando con mi esposo 3 libros de Proverbios, ¿y dónde está el propósito del libro de Proverbios? Los primeros 7 versículos. ¿Ve? Entonces, tengo que entender cuál es el motivo. Vemos luego qué rodea al escrito de libros. Y ya lo voy a relatar nomás ya para terminar. El contexto que hemos señalado, hay contextos políticos, contextos económicos, religiosos, jurídicos, temas de agricultura, arquitectura, contextos domésticos, geográficos, militar, social, que es importante también tener presente. De manera general lo voy a decir eso. Sobre todo quiero resaltar muchas veces el contexto político es importante, las fuerzas locales con las que están
teniendo conflictos en ese instante, por ejemplo, en los días de la deportación del pueblo de Dios, las naciones grandes que están ahí, las que están peleando entre ellas, todo eso es importante. El contexto económico, había gente, había pobreza, el contexto religioso, en qué creía la gente, dónde adoraban, eran idólatras, eran paganos. En el tiempo de los jueces, imagina toda la idolatría que había, los dioses de Baal, de Acera, que representaban este Dios que Dios tanto aborreció. ¿Recuerdan el Dios de Moab al que tenían que pasar por fuego sus hijos? Había dioses como Quemos, había como dioses Moloch. Todo este tipo es interesante. Los temas judiciales, las leyes, los temas agrícolas es importante también. ¿Recuerdan las parábolas? No, la situación geográfica no es tan semejante como la que estamos acá. Cuando hablamos que crees que fue tirada entre espinos, ¿cuál es nuestra mente? ¿A dónde va? Algo que conocemos acá. Pero cuando tú vas a esas regiones, los espinos crecían a 1,5 metros sobre la tierra y tenían flores. Era aparentemente bonito, pero están entre espinos. Cuando hablabas en pedregales, nosotros la idea de puras piedras, ahí no va a tirar, sino que tenías tierra sobre superficial, muy poco, pero abajo lleno de piedras. Cuando hablas de pastos delicados, no estás hablando de las grandes pampas verdes, estás hablando de los pastos que encuentras ahí buscando debajo de las piedras. Es importante, es importante el contexto geográfico, agrícola, arquitectónico. Por ejemplo, cuando os digo la Torre de Babel, ¿cómo se imaginan ustedes los dibujitos que damos a nuestros niños? ¿No es cierto? Una torre como sabemos hasta el cielo, ¿no es cierto? Casi de manera rectangular, pero no es así. Si usted ve los edificios paralelos hasta el día de hoy en Babilonia, todos los edificios son piramidales. Es diferente, ya tienes otra idea y lo que representaba ese. Ahora, el contexto doméstico, cómo eran las familias, el comportamiento de los esclavos, los que vivían en casa, el contexto geográfico, la topografía, los viajes, las alturas de las ciudades, lo que representa, el clima. Por eso no celebramos Navidad el 25 de diciembre, porque es imposible, están en invierno. Ninguno en su sano juicio sale a pastorear las ovejas en el invierno. Probablemente entre abril, marzo, por ahí. El contexto militar, las naciones más fuertes, el armamento. Por ejemplo, cuando los judíos, el pueblo de Dios entró a conquistar la tierra que fluye leche y miel, la verdad era pura fe. ¿Qué tenían? Palos, ondas. Y los cananitas, por la influencia de los filisteos y el que va a venir después, ellos tenían armas de hierro. Eran tecnológicamente, militarmente más avanzados que el pueblo. Es un grupo de ganaderos que está viniendo del desierto con palos y ondas. Y ¿cómo conquistaron la primera ciudad? ¿Cómo se llamaba? Jericó. Un gran cañón, como un viejo pastor dijo, hicieron lo que mejor sabían hacer, dar vueltas. Es la verdad. Es la verdad. ¿Qué hicieron en el desierto? Exactamente, dieron vueltas nomás. ¿Sí? Porque el punto es el Señor, la victoria. Muy bien, hermanos. Hay un contexto social también, cómo se relacionaba una gente con la otra, los saludos que habían. Algunos, recuerden, ustedes tienen la idea cuando el Señor Jesucristo está comiendo en la mesa junto con este fariseo o con sus discípulos, o sobre todo con este Simón fariseo que no lavó los pies del Señor. Tenemos la idea que la mesa era así, pero no era así, en el piso. Tú te recostabas los pies hacia allá y pegabas el codo ahí y ahí comías. Hasta el día de hoy muchos en Oriente lo hacen. Es importante entender este contexto social. Muy bien, hermanos, tarea. Tarea. Para la próxima semana, escojan el libro de su preferencia. No tienen que ser muy detallado y respondan esas preguntas. No tienen que respondan las principales. O sea, ¿quién escribió el libro? Algo de él. ¿A quién escribió? Algo de la audiencia. ¿Cuándo se escribió? ¿Alguna referencia? ¿Dónde está el autor? ¿Dónde está la audiencia? El motivo, principalmente el motivo de la carta y qué rodea el escrito. No tienen que responder exactamente estos contextos, que sean 2 o 3, también puede ser económico, religioso, doméstico, lo que predomine en el libro que ustedes escojan. Yo preferiría que empiecen con el libro de Tito, que estamos familiarizados, y si ya lo conocen, vayan por otro libro, el libro de Apocalipsis que también estamos estudiando, o el libro de su preferencia. Amén.
Entonces, eso es necesario porque vamos a continuar con la próxima semana haciendo el análisis. Luego vamos a trabajar con el análisis literario. Estamos trabajando ahora con el contexto histórico. ¿Cómo hacemos este análisis? Entonces, hay algunas preguntas que la misma Biblia nos enseña, nos muestra la importancia. Por eso Dios siempre pone a veces quién escribió, hacia quién escribió, en qué circunstancias. Porque al final de esto es la verdad. Lo que Pablo quiso comunicar a Tito y lo que Tito entendió es lo que usted y yo debemos entender, no otra cosa. No hay verdades ocultas, no hay más verdades, es la única verdad. Bien, hermanos míos, vamos a terminar acá. ¿Alguna pregunta? Si no, ya terminamos este tiempo en oración y luego nos vamos a la oración y luego vamos a nuestra rápidamente precesión. Muy bien, vamos a terminar en oración. Padre, gracias por este tiempo, por poder ayudarnos, Señor, a entender tu palabra. Queremos darle el sentido. Gracias, Señor, por estos hermanos, por su diligencia, que también cada uno de nosotros podamos crecer, Padre, en nuestro trabajo, esfuerzo y estudio con la guía de tu Espíritu, que muestra, Padre, que amamos tu palabra. Es el punto de todo. Si oyeres mi palabra, hoy meditamos con mi esposa en Proverbios 1, más el que me oyere, habitará confiadamente sin temor del mal. Hay mucha bendición para aquel que guarda tu palabra. Gracias por todo. Bendice a estos hermanos. En Cristo te ruego. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar rápidamente.